Bienvenidos al Ministerio La Palabra del Reino, donde escudriñamos las Escrituras de una manera profunda y directa. Esperamos que nos acompañen en este estudio, para prepararnos en sabiduría y entendimiento, para el regreso de nuestro Señor, Cristo, Yeshua. Un saludo fraterno para cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Damos inicio a este nuevo tiempo de estar en la presencia de Dios y de profundizar cada día más en el escudriñar la palabra, en profundizar en el corazón de Dios, en realmente lo que Dios quiso transmitir a través de las enseñanzas, a través de la palabra de Dios. Y es un llamado a un remanente, a unos pocos que de verdad amamos la palabra, de verdad que amamos a Dios y que creemos realmente en que Él viene pronto y en que Él viene por una iglesia santa, limpia, una iglesia renovada por el Espíritu Santo, una iglesia transformada, una iglesia que de verdad ame a Dios y que quiera vivir con Él en la eternidad, que esté dispuesto realmente a negarnos a nosotros mismos, que estemos dispuestos a romper todo paradigma, todo esquema en nuestras vidas, que estemos dispuestos realmente a pagar el precio que haya que pagar por estar en la presencia de Dios. Eso es lo que mucha gente no valora. No valora todas las cosas que Dios nos está ofreciendo en la eternidad. Es por eso que no hacen un esfuerzo mínimo en esta tierra para tratar de negarse a sí mismos, para tratar de menguar, como la misma palabra de Dios lo dice, para tratar de cambiar y romper todos esos esquemas, todos esos paradigmas que tenemos preconcebidos desde mucho antes. Y es por eso, hermanos, que dice la palabra de Dios que esto no es para todo el mundo. Dice que muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Los elegidos son aquellos que realmente aman la palabra de Dios, que realmente creen en la palabra de Dios y que esperamos en las promesas eternas que Dios tiene para nosotros. Hoy vamos a continuar con este estudio del libro de Efesios, capítulo 6. Estamos viendo lo que es la armadura de Dios y vamos a ver una de las partes que muy poco se habla. Muy poco se habla de esta última parte de la armadura de Dios y es la oración. Es lo que mantiene absolutamente todas las partes de la armadura de Dios unidas, la oración. La oración, hermanos, es una base fundamental de todo aquello, de toda aquella persona que realmente diga que es cristiana. Solamente ora aquella persona que tenga fe, aquella persona que realmente crea que alguien le escucha, que alguien le oye, que alguien también le responde. Y ese alguien es nuestro Padre Celestial. Por eso la oración no es para todo mundo, la oración es solamente para el que tenga fe. Orar, recuerden que es hablar con Dios. En la iglesia evangélica se nos enseña que orar es pedir, y piden 2, 3, 4, 5 horas. Eso no es orar, hermanos. Orar es hablar con Dios, orar es contarle mis problemas, mis situaciones, mis derrotas, mis fracasos, también mis victorias. Orar es hablar con Él cuando no tengo con nadie más con quien hablar. Orar es derramar mi corazón delante del Padre. Orar es contarle a Él mis planes y mis proyectos. Orar es poner mi vida en sus manos. La oración, hermanos, es la que, como les dije al principio, la que mantiene unida toda la armadura de Dios. No nos sirve. Por eso la palabra de Dios es muy clara cuando empezamos a estudiar este tema. Vístanse de toda la armadura de Dios. Pero recuerde que esta armadura va unida en las coyunturas. Por muchas partes va unida y lo que la mantiene unida es la oración. No basta solamente con yo ponerme la armadura de Dios. Necesito también mantenerme vestido de ella. No estamos en tiempo de tomar descansos espirituales, no estamos en tiempo de tomar vacaciones en la fe. Estamos en tiempo, si usted es sensible a la voz de Dios, si usted escucha al Espíritu Santo, sabe que estamos en tiempo de pie de guerra, estamos en tiempo de lucha, estamos en tiempo en el cual debemos estar apercibidos de todas las cosas que están pasando en el mundo. Y no podemos descuidarnos, hermanos, no podemos descuidarnos, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y sabe que le queda poco tiempo. Y ahora en este último tiempo se ha centrado no tanto en los del mundo, tampoco en los de la religión, sino en aquellos pocos que tenemos todavía un poco de fe en nuestro corazón, que creemos realmente en la palabra de Dios y que estamos esforzándonos por tratar de llegar a la meta y al supremo llamamiento. Por eso hoy más que nunca necesitamos, hermanos,
de esta armadura de Dios. ¿Y cómo se sostiene? ¿Cómo yo hago para mantenerme vestido de esta armadura? A través de la oración, hermanos. La oración, como les digo, es algo fundamental en un verdadero cristiano. Y ahora, ¿cuándo hay que orar, hermanos? Hay que orar en todo tiempo. Si usted reconoce las señales bíblicas, si usted reconoce los tiempos en los que estamos viviendo, entonces es tiempo, hermanos, de nosotros, es tiempo de nosotros mantener firme, vestidos de toda la armadura de Dios. Por eso damos gracias a nuestro buen Dios por su inmensa bondad, por su misericordia, porque Él ha sido bueno con nosotros, hermanos. Él ha sido muy bueno y en gran manera sobre nuestras vidas. Y por eso damos gracias al Padre que nos está abriendo el entendimiento, nos está abriendo el corazón para que nosotros podamos entender realmente cuál es la buena voluntad de Dios para nuestras vidas. Y qué bueno, hermanos, es poder contar con unos pocos, pero aquí estamos, luchando. Así ha sucedido durante toda la historia de la humanidad. En cada una de las generaciones que van pasando, Dios guarda un remanente. Por mucha oscuridad que haya habido en la época de la Inquisición, en la época de las cruzadas, en la época de la persecución del oscurantismo, Dios siempre guarda un remanente. Y nosotros, por misericordia y gracia de Dios, somos el remanente de esta época. El remanente es los que quedan, los pocos que quedan en una fe verdadera, en una fe realmente basada en la palabra de Dios y guiada por el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver esta décima parte, hermanos, de lo que es la armadura de Dios, el refuerzo de la oración. No me basta solamente con tener la armadura, tengo que sostenerla, tengo que reforzarla día tras día. Tengo que nuevamente afirmarla y afianzarla cada día en mi vida, y eso se hace a través de la oración. Este tema, hermanos, está basado en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos del 18 al 20, y con esto damos por terminado lo que es la armadura de Dios, que ha sido un tema, hermanos, que espero que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes, que hayamos entendido realmente que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, y que esto es una lucha, hermanos, que tenemos que vivir día tras día. Escuche, día tras día, esta lucha tenemos que enfrentarla. No podemos descuidarnos, no podemos bajar la guardia, no podemos bajar la cabeza. Tenemos antes cada día que estar listos para poder derrotar la cantidad de dardos de fuego del enemigo, de tentaciones, de pruebas, de necesidades que vienen sobre los hijos de Dios. Esto no es para todo mundo, hermanos. Estas pruebas no son para todo mundo, son para los verdaderos hijos de Dios, para aquellos que Dios tiene propósito para con ellos. Está basado en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo del 18 al 20, el refuerzo de la oración. Y como les digo, todos los estudios que usted puede ver en el internet acerca de la armadura de Dios terminan con la espada. Pero hay una parte más fundamental dentro de esta armadura que es la oración. Y eso es lo que vamos a ver al día de hoy. ¿Qué dice la palabra? Efesios 6, versículo 18 al 20 dice, orando en todo tiempo. Es una continuación de lo que nosotros venimos viendo. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Acuérdense que tiene que tener en cuenta cada frase, porque cada frase la vamos a escudriñar y cada frase hay una enseñanza para nosotros. El 19 dice, y por mí, pide el apóstol Pablo, oren por mí, que soy el que predico. Oren por mí, que soy el que estoy más expuesto, más atacado, el que tengo más pruebas, más tentaciones, el que tengo que pagar un precio más alto. Oren por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias te damos por hablar, Señor, a nuestro corazón. Gracias por convencernos cada día más de pecado, justicia y juicio. Gracias por hablar, Señor, a nuestras vidas. Te alabamos, Padre, clamamos para que tu Espíritu Santo hable a lo profundo de nuestro corazón. Nos llene de sabiduría, de entendimiento, de revelación de tu palabra. Nos llene de tu consejo, Señor.
Que hoy, Señor, nosotros podamos escuchar tu palabra. Esa palabra que viene de ti, esa palabra, Señor, que realmente el Espíritu Santo quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Ten misericordia de nosotros y háblanos. Aquí estamos tus ovejas, tus siervos, tu manada pequeña, Señor, que queremos escuchar tu voz. Ten misericordia y háblanos, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Yeshua, nuestro Señor, Salvador y Redentor. Amén y amén. Ok, mis hermanos, como es costumbre en este ministerio, vamos a escudriñar las Escrituras. Si usted lo lee a simple vista, no hay mucho que ver. Simplemente es una conclusión. Pero hermanos, aquí hay varias cosas que nosotros debemos de prestarle mucha atención. Porque si Dios las permitió aquí en la palabra, es porque es una parte fundamental de lo que es toda la armadura de Dios. Comienza diciendo la palabra, escuche, orando en todo tiempo. Esto suena a fanatismo, esto suena a misticismo, esto suena a lo que quiera sonar, a lo que el mundo y la religión quiera sonar. Yo he escuchado a muchos de las iglesias evangélicas, es que usted es un fanático, es que usted es un místico, es un religioso, porque siempre tiene que estar hablando de Dios, siempre tiene que estar hablando de la palabra de Dios, siempre tiene que estar predicando, hermanos. Si hemos sido apartados y llamados por Dios, es para que seamos parte integral de lo que es el propósito de Dios en este mundo. Y mire el llamamiento del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso: oren en todo tiempo. Mire, hay un problema con el ser humano, y el ser humano es por naturaleza es malagradecido, olvidadizo. El pueblo de Israel, Dios lo permitió. Dios permitió un pueblo duro de corazón, de cerviz, un pueblo terco, para enseñarnos a nosotros que somos iguales o peores todavía que ellos. El pueblo de Israel oraba. ¿Cuándo oraba el pueblo de Israel? Cuando la gente necesita un milagro, una sanidad, cuando la gente necesita algo de Dios, se acuerda que existe un Dios. Es lo que yo siempre he llamado un Dios bombero. ¿Cuándo se llama usted un bombero? Cuando tiene una urgencia, un incendio, cuando tiene una inundación, cuando tiene una emergencia. De resto, usted no se acuerda que existen los bomberos, salvo que usted vea un carro de bomberos con sus sirenas y eso. De resto, no se acuerda. Esa es la naturaleza nuestra, hermano. La naturaleza nuestra es olvidarnos. Pero nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, como llenos del Espíritu Santo, hay algo en nuestro interior, y ese algo es el Espíritu de Dios. Ese alguien es el Espíritu de Dios que nos motiva a estar en una comunión íntima y directa con el Padre día tras día. Yo me pongo a ver los jóvenes de hoy en día. No sueltan el celular, hermanos. Chatean y hablan y conversan y mandan mensajes uno tras otro, y como que no tienen acabadero, como que nunca terminan de hablar, como que nunca, y terminan con una persona y siguen con otra. Siempre que quieren estar en contacto, en comunicación el uno con el otro, es difícil que levanten la cabeza del celular. Y eso es lo que Dios quiere con su pueblo, con su remanente, que siempre tengamos comunicación directa con Dios, con nuestro Padre Celestial. Por eso mire cómo comienza diciendo, orando en todo tiempo, no solamente en el tiempo de necesidad. Y ese es el problema, y eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Sabe por qué la gente, o por qué todos caemos de una u otra manera? Porque nos descuidamos. Recuerde que todos nosotros como cristianos pasamos desiertos. Es necesario pasar desiertos. Es necesario pasar pruebas y tribulaciones. Pero los desiertos son para cruzarlos, no para vivir en ellos. Y cuando ya hemos cruzado los desiertos, cuando Dios nos ha ayudado a cruzar los desiertos, a pasar las pruebas, las necesidades, cuando ya Dios sana, cuando ya Dios provee, cuando ya Dios da, entonces bajamos la guardia y nos descuidamos. Bajamos la guardia y decimos, bueno, ya no necesito orar tanto porque ya mi problema se solucionó. Ya mi enfermedad se sanó, ya Dios proveyó de una u otra manera, yo no necesito orar tanto como hace 15, 20 días que te estaba en plena prueba, en plena necesidad, que oraba sin cesar y que le clamaba a Dios y que lloraba y que suplicaba. Ya no necesito porque ya. Y ese es el problema, hermanos, nos descuidamos. Cuando la palabra dice orando en todo tiempo malo, claro que hay que orar, y en todo tiempo bueno hay que seguir orando, hay que seguir clamando, hay que seguir suplicando para no descuidarnos, para no bajar la guardia.
para no quitarnos la armadura de Dios, porque ahí nos volvemos vulnerables a los ataques del enemigo. Escuche, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Vamos a ver por qué dice en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Vamos a ver estas primeras partes. Dice, no bajemos la guardia. Si usted ya pasó su prueba, su desierto, yo le invito, hermano, a que siga orando, a que siga clamando, a que no se descuide ni un solo instante, a que siga buscando la presencia de Dios, el rostro de Dios. Hermanos, el enemigo anda buscando cualquier pretexto, cualquier motivo para meterse, para dañarnos la fe, para apagarnos, para desanimarnos. Entonces, por eso, como Él no descansa, Él no baja la guardia, nosotros tampoco podemos hacerlo. Nosotros debemos de orar en todo tiempo. Ahora, no es que usted esté de rodillas 24 horas del día. Si usted está trabajando, hermanos, en su trabajo, mentalmente usted puede estar orando, puede estar clamando, puede estar cantando alabanzas, puede estar glorificando a Dios. Mientras usted está haciendo sus labores, sus cosas, hermanos, se puede estar con su mente y su corazón puestos en la presencia de Dios y haciendo lo que tenga que hacer. No es que ahora nos vamos a ir a no hacer nada y a estar todo el día metidos en un edificio como antes hacíamos en la religión. Mientras usted esté haciendo sus cosas, hermanos, glorifique a Dios, alabe a Dios, exáltelo, acuérdese de la palabra, acuérdese de las enseñanzas, pídale al Espíritu Santo que le recuerde porque nosotros olvidamos más del 90% de lo que aprendemos. Pídale al Espíritu Santo que lo guíe, que le enseñe, que lo motive cada día a tener esa comunión, así como esos jóvenes que les decía, pegados de un celular, hablando con uno y hablando con otro. Qué bueno que así fuéramos nosotros con Dios, hermanos. Que no nos despegáramos de su presencia, que siempre tuviéramos algo que decirle y algo que escuchar de la palabra de Dios. Cuando usted no pueda dormir, hermanos, ponga palabra de Dios, escuche alabanzas, escuche adoración, no deje nunca su mente vacía, ya Dios nos ha hablado mucho con respecto a eso. No bajemos la guardia, hermanos. Hay que orar en todo tiempo, en tiempos buenos, en tiempos de escasez, en tiempos de provisión, en tiempos de salud, en tiempos de enfermedad. Siga orando, siga clamando al Señor. Siga teniendo esa comunión íntima y directa con el Padre. No tome vacaciones espirituales. No tome momentos de descanso espiritual, porque vuelvo y les digo, el enemigo no descansa. Leamos una persona que me gusta mucho tomar como ejemplo, que es el rey David. El rey David bajó la guardia, hermanos. El rey David, aunque sabía que su lucha no era tanto contra carne y sangre, aunque él sí peleaba contra otros reyes y contra otros ejércitos, pero él sabía desde niño que su lucha y su fuerza y su poder y su autoridad y él lo sostenía era el Padre. Cuando él peleaba con el oso, con el león, no eran las fuerzas de un muchachito, eran las fuerzas de Dios que le ayudaba a vencer toda esta clase de enemigos. Pero cometió un error grande, hermanos, que fue bajar la guardia. Cuando debía estar más apercibido, más preparado, más vestido para la guerra, quiso darle un descanso a su carne, a su mente, a su corazón. Bajó la guardia y se volvió vulnerable a los ataques del enemigo. Leamos la historia. No bajemos la guardia. La guerra espiritual nunca descansa, hermanos. ¿Sabe cuándo descansamos nosotros de esta guerra espiritual? Dos maneras. Cuando muramos o cuando ya Cristo venga por nosotros. De resto, siempre va a haber esa lucha día tras día. Todos los días tenemos esa lucha, hermanos, en contra de tantos enemigos que nosotros tenemos. El mundo, la carne, el diablo, la mente, el corazón, toda esa cantidad de enemigos que nosotros tenemos y que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Segunda de Samuel 11 dice la palabra en el versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, era tiempo de guerra, hermanos. Está hablando de lo físico, pero él descuidó tanto lo físico como también lo espiritual. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. El ejército está ganando, nos va bien, no me necesitan a mí, yo me puedo quedar aquí, yo puedo relajarme.
puedo descuidarme, puedo dedicarme a otras cosas que no sea la guerra. Vuelvo y le digo, estamos hablando de la guerra física, pero también David descuidó su batalla espiritual. El diablo conocía la debilidad del rey David y por eso propició toda la escena para que pudiera caer. Dice el versículo 2. Y sucedió un día que al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real y vio desde allí, desde el terrado, a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Bajó la guardia, hermanos, se descuidó. Descuidó, hermanos, era tiempo de guerra, era tiempo de él estar en la guerra, no de estar allí en su casa haciendo absolutamente nada con la mente desocupada. Era tiempo, ahí lo dice el versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo de que salen los reyes a la guerra. Él era el rey, él debía estar a la cabeza de la guerra. Él descuidó, hermanos, descuidó, bajó la guardia y el enemigo aprovechó. Y conociendo la debilidad, porque el enemigo sí conoce nuestra debilidad, vuelvo y le digo, no porque sepa nuestra mente, sino porque él ha visto lo que nosotros hacemos o hacíamos anteriormente, por ahí se le metió. No hubo otra manera. Él sabía que era de la debilidad del rey David y por ahí se le metió. ¿Qué tenía que hacer esta mujer en un terrado bañándose, desnuda? ¿Qué tenía que estar así? Simplemente que el enemigo pone la cascarita. Él propicia toda la escena. Todo el escenario lo organiza con tal a ver qué tan firmes estamos nosotros en la fe, qué tan fortalecidos, qué tan apercibidos estamos, qué tan preparados estamos para que luchar en contra de esos dardos de fuego del enemigo. Escuche, ¿sabe por dónde nos ataca el enemigo? Por nuestra parte débil, por donde estemos nosotros descuidados. Y David se descuidó, hermanos, y bajó la guardia. Y por ahí fue que empezó la decadencia, el pecado del rey David y las consecuencias que hasta el día de hoy Israel tiene que vivir por causa de este pecado de Israel. Bajó la guardia, hermanos, y eso es lo que nosotros, Dios nos quiere enseñar en esta noche. No bajes la guardia. No te quites la armadura ni para descansar un ratico. No descanses de las cosas espirituales, descansa de tu cuerpo, pero no descanses de las cosas espirituales. Por eso la recomendación desde el inicio es, oremos en todo tiempo. No, yo no necesito orar porque estoy muy bien. No tengo problemas, no tengo necesidad, no tengo enfermedad, yo no necesito orar. Ahí es donde el enemigo te escucha. El enemigo dice, oh, se va a descuidar, por ahí me voy a meter. Mire qué tremendo eso, hermanos. No bajemos la guardia, la guerra espiritual nunca descansa. Leamos otra historia. Y como les decía al principio, la naturaleza del hombre es ser malagradecidos. Es la naturaleza de nosotros. Todos somos así iguales, hermanos. No ninguno puede sacar la cara y decir que es mejor que el otro. Todos por naturaleza somos malagradecidos. Por eso el Padre nos advierte. Cuando el pueblo de Israel estaba andando por el desierto, clamaban al Señor, oraban al Padre, necesitaban la ayuda, necesitaban el maná, necesitaban el agua de la roca, necesitaban la fuerza, necesitaban la fortaleza, necesitaban a Dios siempre. Pero como Dios conocía el pueblo, el corazón del pueblo, por eso quiso hacerles esta advertencia de Deuteronomio capítulo 8. Escuche la advertencia y esta advertencia Dios te la hace a ti en esta noche. Dios te la hace a ti. Escucha, Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Yahweh tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Yahweh tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermanos, tal y como Dios se los dijo, así mismo sucedió. Sigue diciendo el versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca, del pedernal.
que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que la postrer hacerte bien. Y escuche lo más tremendo. Y el 17. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Se olvidan quién les ayudó. Eso es natural en el hombre, hermanos. Eso es una naturaleza en el hombre. Todos de una u otra manera lo hemos hecho. Cuando nos tienden la mano, cuando nos abren las puertas de la casa, cuando nos abren los brazos, cuando nos bendicen, ya después de que ya no hay esa prueba, esa necesidad tan grande en nuestra vida, ya nos olvidamos de quién nos ayudó. Nos olvidamos de quién nos tendió la mano. Cuando Dios nos trajo, que estábamos totalmente destrozados, que estábamos totalmente, nuestro corazón completamente vuelto pedazos, por los hombres, por los pastores, por las religiones, por el mundo, y Dios nos abrió las puertas del ministerio. Entramos, comenzamos a deleitarnos en la palabra, a gozarnos en la palabra, a conocer la verdadera voluntad de Dios. Nos gozamos en Él, nos alegramos en Él, y ya después que ya no tenemos el problema, la situación, que ya hemos superado muchas cosas, escucha el 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Y sabe qué es lo más triste, hermano? Que esta advertencia que Dios le hizo al pueblo era profética. Era una advertencia profética, porque cuando el pueblo ya cruzó el Jordán, cuando ya habían tomado posesión de la tierra prometida, cuando ya estaban viviendo en la tierra que fluye leche y miel, se olvidaron de Yahweh. Se olvidaron de dónde los sacó. Se olvidaron cómo les extendió la mano, cómo les proveyó, cómo les daba, cómo los guardaba. Se olvidaron de todo. Y antes se hicieron dioses y se fueron en pos de dioses ajenos, de dioses que ellos podían manipular, guardar o esconder cuando iban a pecar. Esa es la naturaleza del hombre, hermanos. Descuidaron. Bajaron la guardia, hermanos. Ellos decían, no, Señor, nunca nos vamos a olvidar de ti, nunca nos vamos a olvidar de dónde nos sacaste, nunca nos vamos a olvidar cómo nos ayudaste, cómo nos tendiste la mano, nunca vamos a olvidar cómo fuiste de misericordioso y de bondadoso de nosotros, y le prometieron al Señor. Pero solamente eran promesas vanas, hermanos, porque ya, cuando ya estaban disfrutando de lo que Dios les dio y a donde Dios los llevó, se olvidaron completamente de nuestro Señor. Así que si eso pasa contigo, porque eso va a pasar, a mí me ha pasado muchas veces, gente que le extiende uno la mano, gente que le ayuda, gente que uno le enseña la palabra, gente que uno quiere llevarla a los caminos de Dios, al día de hoy se convierte usted en el peor enemigo de ellos porque usted les sirvió. Se olvidaron de todo, hermanos, se olvidaron de dónde Dios los rescató, se olvidaron cómo estaban metidos hasta el cuello en el lodo cenagoso, cómo estaban de engañados, cómo estaban de abusados por los hombres en la religión, y aún así, hermanos, se olvidan muy pronto se olvidan realmente de quién les ayudó. Así que si usted ayuda a alguien, hermanos, no espere nada de nadie. ¿Sabe por qué? Porque tarde o temprano los hombres, la naturaleza del hombre, si no está sujetada a Cristo, sale a flote. Y no es que se hayan dañado, escuche, la gente no se daña, sino que lo tenían guardado dentro de su corazón y tarde o temprano sale lo que hay guardado en el corazón. Por lo tanto, hermano, ¿cuál es la recomendación? No bajemos la guardia. Así ya Dios nos haya bendecido, nos haya respondido, así ya Dios nos haya sanado, sigue orando. Señor, ayúdame a permanecer firme. Ayúdame a no olvidarme, ayúdame, Señor, a estar contigo, ayúdame, Señor, siempre, porque mi naturaleza, porque mi carne, porque mi viejo hombre tiene la tendencia a ser el ser más malagradecido que hay sobre esta tierra. Escuche eso, hermano. Mire lo importante de la oración para sostenernos firmes. Ahora, mantengamos puesta la armadura. No te la quites, hermano. No te quites la armadura. No te quites el yelmo, ni la espada, ni el escudo. No te quites el pectoral. No te lo quites. El mundo te va a invitar a que te lo quites. Descanse, relájese un poquito. No pasa nada.
Si usted echa una canita al aire, no pasa nada. No, Dios lo ama a usted así como es. Dios sabe que usted es débil. Dios sabe que usted es pecador. Dios sabe, diviértase, pase bueno. Es que usted es un amargado. Usted mantiene encerrado. Usted tantas cosas, tanto que le dicen a uno, hermanos, para tratar de hacerle a uno bajar la guardia y tratar de que uno se descuide y tratar de que uno se quite la armadura de Dios. Cualquiera de las partes. Donde se la quite, allí te vuelves vulnerable. Y el diablo utiliza sus mejores armas, sus mejores hombres, sus mejores mujeres para tratar de hacerte caer del lugar donde Dios te tiene, para hacer que peques, hermano. Y es lo más tremendo. Estas personas que el diablo utiliza se esfuerzan bastante por hacerte caer y apenas te hacen caer son las primeras que te acusan. Son las primeras que te señalan, son las primeras que te denuncian delante de todo mundo después de que ellos mismos te hicieron caer. Son los primeros que van a estar señalándote con el dedo diciendo, mire, es que el Hijo de Dios, es que el que predica la palabra, es que el que pertenece a la palabra del reino, mire, lo cayó. ¿Sabe que eso ya pasó? Y sigue pasando y va a seguir pasando. Veamos un ejemplo de tantos. Veamos la historia. Me gusta mucho la historia de Sansón. Porque Sansón fue un hombre que descuidó su llamado. Bajó la guardia. Se dejó llevar por sentimientos y emociones. Y ahí fue cuando el enemigo pudo meterse por su área débil que era sus sentimientos. Escuchemos lo que dice Jueces 16. Descúbrete, le dijo 4 veces Dalila, le dijo a Sansón, descúbreme tu secreto, descúbrete, quítate la armadura, quítate la santidad, quítate todo y descúbrete delante de mí, muéstrate tal y como eres, muéstrame tus debilidades, muéstrame cómo eres tú. No porque quería ayudarle, no porque quería fortalecerlo, sino porque quería conocer la debilidad para poderlo destruir. Y eso es lo que ellos quieren, hermanos. Conocer nuestra debilidad para por ahí meterse y por ahí destruir tu vida, tu honra, tu ministerio, tu llamado. Por eso, hermanos, no podemos descuidarnos, no podemos bajar la guardia, mucho menos en este tiempo. Leamos la historia, Jueces 16, versículo 15. Y ella por 4ª vez, tiene que leer toda la historia, le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Recuerde que la fuerza de Sansón no consistía en el pelo, consistía en que la presencia de Dios, el Espíritu de Dios estaba sobre él, sino que ya Dios se cansó de que este hombre estuviera jugando y que estuviera dándole el corazón más a una mujer que a Dios mismo. Y aconteció que presionándole ella cada día, escuche, todos los días, venga, caigamos, caiga en pecado, muéstreme su debilidad, muéstreme de dónde viene su fuerza, muéstreme cómo usted se sostiene en la fe, muéstreme, desnúdese, descúbrase delante de mí, quítese esa armadura de santidad que usted tiene, quítese esa presencia de Dios para que me hable realmente. Y lo chantajeaba emocional y sentimentalmente. Usted no dice que me ama tanto. Usted no dice pues que me ama y que yo soy su mundo y que yo soy todo, entonces demuéstreme su amor. A ver, descúbrase. Le leo en la Biblia. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Escuche. Había una lucha interna en el corazón de Sansón. ¿Agrado a Dios o agrado a esta mujer que tanto amo, que estoy tan enamorado y perdidamente y locamente de ella? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Sigo agradando a Dios o trato de agradar a esta mujer? Y recuerdo lo que dice la palabra, nadie puede agradar a 2 señores. Y al final de cuentas, decidió agradar a esta mujer antes que a Dios. El 17. Le descubrió pues todo su corazón. Se quitó la armadura. Se quitó el pectoral, el que lo guardaba de esos dardos de fuego del enemigo. ¿Ahora entienden, hermanos? Se descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre.
Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Era la cuarta vez que le mentía. Pero ya Dios dijo, hasta aquí nomás. Y si usted sigue leyendo el libro de Jueces, dice que el Espíritu de Dios salió de Sansón y perdió absolutamente toda su fuerza. Eso es lo que el enemigo quiere, hermano, que tú te descubras, que te desnudes, que te vuelvas vulnerable y débil ante las emociones, ante los sentimientos, ante todo lo que el mundo te pueda ofrecer. Y cuando ya estás débil y vulnerable, ¿qué decía Dalila? Porque recuerden que Dalila no le cortó el cabello a Sansón, sino un hombre, ahí lo dice, lean bien la Biblia. Llamó a un hombre que le cortó las guejedas, que le cortó las trenzas, que le cortó el cabello, y después de que le cortó el cabello, llamó a los guardias y les dijo, vayan sobre él porque ya está completamente débil y vulnerable. Eso hacen los hijos del diablo con los hijos de Dios. Les ponen la cascarita, los hacen caer, hermanos, casi que se obligan. No se obligan porque no se puede obligar, pero les insisten para que caigan y después de que caigan los acusan, después los publican, después públicamente los acusan, sabiendo que ellos fueron los artífices de esta caída. Mucho cuidado con eso, hermano. Mucho cuidado porque estamos viendo mucho los falsos testimonios. Y así esa es la estrategia del enemigo, hermanos. Pone la cascarita, empuja, hace caer y después acusa para hacer caer a los verdaderos hijos de Dios. Por eso debemos de ser sabios y no bajar la guardia, hermanos. No te creas muy fuerte. No, es que yo soy capaz de resistir, hermanos. No te creas fuerte. ¿Sabes cuál es la mejor manera de yo huir del pecado? Eso es, huyendo. Huye, hazlo como José. José pudo haber dicho, yo no caigo con la mujer de Potifar. Yo soy firme, yo soy valiente, yo me voy a quedar aquí y no hago nada. No, ¿sabes qué hizo José? Como hombre sabio de Dios, huyó. Y a veces es mejor ser cobarde y huir, cobarde ante los ojos de los hombres, pero valiente ante Dios. Que no sucumbir ante la tentación, hermanos, las tentaciones de los hijos de Satanás, que son tremendos y tienen un poder de convencimiento impresionante. Mire lo que le decía a Dalila, no es que usted me ama tanto, no es que yo soy el amor de su vida, entonces demuéstremelo, demuéstreme su amor. Mire qué tremendo eso. Mantengamos puesta la armadura, no nos desnudemos delante de ellos. No nos la quitemos ni un solo instante, hermanos. Necesitamos mantenerla. Dice, el versículo dice, ¿cómo mantenemos firme nuestra armadura ahora? Esa es la pregunta. Ok, tenemos que mantenerla firme. Dios nos da la estrategia de cómo mantener firme nuestra armadura para que no se deshaga, para que no se nos zafe, para que no se nos suelte, para que no nos volvamos desnudos y vulnerables ante los ataques del enemigo. La primera estrategia que nos da la palabra de Dios para nosotros mantener firme y puesta esa armadura es orando en todo tiempo. Vuelve y lo dice el versículo 18, orando en todo tiempo, pero no es cualquier oración, hermanos. No es cualquier oración, vamos a ver eso. Orando en todo tiempo. Lucas capítulo 21, versículo 34 nos dice cómo podemos mantener firme nuestra armadura. Versículo 34 dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguéis, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Escucha el 36. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Señor, ayúdame a mantenerme firme. Y eso debe ser una oración constante, continua delante de nuestro Dios. Recuerde que nuestra carne, hermanos, es débil. Nuestra carne tiene la tendencia al pecado. Nuestra carne siempre, hermano, se inclina hacia el pecado y es por eso que la lucha nuestra es desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es más, aún en los sueños.
Por eso les decía yo hace poco que si usted tiene un sueño que no sea de Dios, así usted no tenga la culpa, porque muchas veces decimos, ¿yo qué tengo la culpa de lo que yo sueño? Ese es el subconsciente, hermanos. Así usted no tenga la culpa. Si usted tuvo un sueño que sabe que no es de Dios, repréndalo. Pídale a Dios y dígale, Señor, toma el control aún de mis sueños, porque aún el subconsciente nuestro, que es parte de la mente, nos engaña. Y muchas veces los sueños son deseos de la carne que están reprimidos, que como no los dejamos volver realidad, entonces se vuelven realidad a través de los sueños. Por eso es la pelea, es de día y de noche. Por eso, mire la recomendación, oren en todo tiempo. Oremos en todo tiempo, hermano, no descuidemos una salvación tan grande. No nos creamos, por favor, hermano, no te creas fuerte, no te creas fuerte, preséntate delante de Dios y dile, Señor, soy débil, soy muy débil, Señor, porque la palabra de Dios dice que Dios se fortalece en mi debilidad. No te creas fuerte y no vayas a tentar, yo no voy a caer, yo voy a ir allá, pero no caigo. Yo voy a asistir a esa reunión, pero no voy a caer. Yo voy a tener esa cita, pero no voy a caer, hermano, no te creas fuerte. Te lo digo por experiencia propia, no te creas fuerte, hermanos, créete débil, huye, sé cobarde ante el mundo, pero sé valiente ante Dios. Ponte la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. No te la quites, porque si te la quitas ya eres vulnerable, ya eres débil ante los hombres. Pero con la armadura de Dios, aunque seas débil ante los hombres, eres fuerte ante Dios. Y Dios te va a ayudar a superar absolutamente todo. Entonces escucha el 36. Velad pues en todo tiempo. De esta manera se mantiene firme, bien ceñida, bien amarrada la armadura de Dios en nuestra vida. Orando en todo tiempo, no sea que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Espero que Dios te hable en esta noche y que te esfuerces cada día más, hermanos. La vida cristiana no es fácil de ninguna manera. La vida cristiana es una lucha diaria, es un esfuerzo continuo. Josué 1:9 le dijo Dios a Josué, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes, Dios te va a ayudar, el Señor estará con nosotros. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, hermanos, para poder estar firmes ante todas estas acechanzas que Dios viene hablándonos a través de este estudio de la armadura de Dios. ¿Cómo mantener firme nuestra armadura? Orando en todo tiempo. Nos dice la palabra en Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Cuando usted no pueda orar físicamente, porque está ocupado en su trabajo, está ocupado, ore mentalmente. Mantenga siempre una comunión con Dios. Manténgase chateando con el Señor a través del Espíritu Santo. Manténgase cantando alabanzas, adorando a Dios en su mente, adorándole en su corazón. No mantenga su mente desocupada. Manténgase siempre en la presencia del Padre, pidiéndole a Dios que le ayude, que nos ayude a todos a mantenernos firmes delante de Dios. Santiago capítulo 5 versículo 13 dice la palabra, ¿está alguno entre vosotros? Mire el poder de la oración. Mire cómo es importante la oración para podernos sostener firmes. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Mire, orando en todo tiempo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y escuche, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración es la que nos mantiene firmes, es la que mantiene unida toda la armadura de Dios. Por eso no se descuide. No, yo ya la tengo. Ya tengo la fe, ya tengo la justicia, ya tengo la espada del Espíritu, ya tengo, hermanos, lo felicito. Ahora que ya la tiene que mantenerla. Tiene que sostenerla, tiene que afirmarla cada día más. ¿Y cómo se afirma? A través de la oración. En todo tiempo, en todo momento, orando los unos por los otros. De esa manera, hermanos, si quieres realmente no caer, entonces afírmate
en la oración. Por eso es importante, hermanos, y no lo había visto yo nunca desde ese punto de vista, que había una parte más de la armadura de Dios que nadie habla. Y es lo que estamos viendo en este versículo 18, orando en todo tiempo. Es una continuación, no ha terminado todavía lo que es la armadura de Dios. Faltaba esta clave fundamental que sostiene absolutamente todo unido, que es la oración. Entonces, escuche, oren en todo tiempo, hermanos. 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. No se canse de orar, hermanos. No se canse de hablar con Dios. No se canse aunque la gente le diga que usted está loco. No importa la gente no tiene poder ni voluntad para darnos nada, pero Dios sí. Ore en todo tiempo. Ore en el tiempo de prosperidad y abundancia y en el tiempo de escasez. Ore. Ore en el tiempo de alegría y en el tiempo de tristeza. Ore en el tiempo de soledad y en el tiempo de compañía. Ore en todo tiempo. Ore sin cesar. Para eso no necesita a nadie. Necesita simplemente, estamos a una oración de distancia de estar en la presencia de Dios. Y si usted es de los que anhela vivir en la eternidad con Dios, entonces no se canse de estar en su presencia mientras estamos en esta tierra. La gente no tiene que darse cuenta, ni usted no tiene que demudar su rostro, simplemente hágalo en la mente, en su corazón. Simplemente cante alabanzas, simplemente adore a Dios. Eso es estar en oración. Recuerde que orar es tener una conversación, estar en comunicación directa con el Padre. Esa es la oración que nosotros necesitamos hacer. ¿Cómo mantener firme nuestra armadura? Escuche, con oración y súplica en el Espíritu. Mire que dice dos cosas. Leamos el versículo, que eso, leyendo el versículo simplemente no lo entendemos. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Escuche, con toda oración y súplica. ¿Qué significa esto? Significa con humildad y verdad. Porque hay oraciones llenas de orgullo. Hay oraciones llenas de soberbia y de altivez. Eso no le sirve a Dios. Y hay oraciones que no son verdad, son pura mentira. Por eso dice la palabra, si usted va a orar, hágalo con dos condiciones, con humildad y con verdad. Para que puedan ser escuchadas por Dios, tiene que hacerlo con oración y súplica en el Espíritu, no en la carne. No para ser escuchados por los hombres, no para ser alabados por los hombres, porque hay gente que hace largas oraciones, dice Mateo capítulo 6, largas oraciones para ser escuchados por los hombres, pero delante de Dios no hay nada, hermanos. Dios sabe cuáles son las intenciones de esas personas que hacen esas oraciones largas y hasta bonitas. Yo no estoy diciendo que sean feas. Pero Dios sabe las intenciones del corazón. Por eso si usted va a orar a Dios para mantener su armadura firme, tiene que ser con dos características esa oración, con humildad y con verdad. Eso es lo que significa, con oración y súplica en el Espíritu. Vamos a ver ejemplos. Santiago 4, versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, escuche, con humildad. Aquellas personas que decretan, que declaran y que ordenan, ahí no hay nada de humildad. Ahí hay soberbia y altivez. ¿Sabe quién decreta, ordena? El diablo. Ese sí decreta y ordena. Nosotros, hermanos, si vamos a orar, hagámoslo con toda la humildad posible, reconociendo quiénes somos nosotros y quién es Dios delante de nosotros. El problema es que no se le enseña a la gente la grandeza, la magnificencia, el poder, la autoridad de Dios. Y la gente se iguala con Dios, por eso la gente piensa que puede ordenarle. Yo decreto y yo ordeno que esto tiene que pasar y Dios muerto de miedo entonces se va porque usted ya decretó y ordenó. Si usted está en una iglesia de las que decretan y ordenan, yo le invito a que huya de estas iglesias porque todo el que se exalte va a ser humillado. Pero si usted va a orar a Dios y que esa oración sea eficaz y que esa oración pueda mantener esa armadura unida, tiene que ser con humildad y dos, con verdad. Humildad, Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Escuche, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. El 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Con oración y súplica. La palabra súplica, hermano, es un ruego.
un ruego que sale del corazón. Es un ruego que va acompañado de humillación delante de nuestro Padre Celestial, reconociendo que si Él nos da, no es porque lo merezcamos, sino solo por su gracia, solo por su misericordia y por nada más. El versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Yo no sé por qué la gente no entiende esto. La gente se presenta con soberbia y altivez delante de Dios. Señor, yo ordeno, yo decreto y yo declaro que esto tiene que pasar y que esto tiene que suceder porque todo lo que yo ordeno, hermano, eso es metafísica, eso es brujería, metido dentro de las iglesias evangélicas, que no lo han querido comprender. Pero si usted quiere que Dios escuche su oración, preséntese lo más humillado posible, lo más humilde posible ante la presencia del Rey, porque es que Dios no nos debe nada a nosotros. Dios no tiene que hacer nada por nosotros. Nosotros somos los que tenemos que acudir a Él por misericordia, porque nosotros somos los que pecamos. Nosotros somos los que fuimos en contra de la voluntad de Dios. Nosotros somos los que necesitamos su perdón y su misericordia. Eso somos nosotros. Y si usted reconoce eso, jamás va a decretar y jamás va a ordenar absolutamente nada. Antes presentarse delante de Dios, si es tu voluntad, mi Señor. Segunda de Crónicas 7 nos habla de la humildad. Mire cómo Dios sí escucha y cuando Dios sí escucha la oración. Cuando nos presentamos humillados delante de Él. Mire, aquí hay una bendición y recuerde lo que les he enseñado. Antes de cada bendición siempre hay una demanda. La gente le gusta las bendiciones de Dios, pero no le gustan las demandas de Dios. Señor, dame, bendíceme. Y Dios le dice, ya cumpliste la demanda. Ah, no, eso no es conmigo. Ok, aquí hay una bendición y hay una demanda. ¿Cuál es la demanda? La demanda es, el versículo 14 de Segunda de Crónicas 7. Si se humillara mi pueblo, esa es la demanda. Si se humillaran, si bajaran su cabeza, si doblegaran su cerviz, si dejaran tanto orgullo, tanta soberbia, tanta prepotencia, si se humillara, esto es solamente para el pueblo de Dios. Los que no son pueblo de Dios nunca se humillan ni siquiera ante el Padre. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, aquí viene la bendición. ¿Quieres esta bendición? Cúmplelo primero. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra. Y ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Ahora sí escucho. Ahora sí Dios dice, ahora los escucho, porque hay humildad, hay mansedumbre. No hay orgullo, no hay soberbia, no hay altivez, no están decretando ni ordenando. Ahora yo sí escucho. Si se humillare mi pueblo, mire, si quieres que la oración sea escuchada por Dios, humíllate a lo máximo. Humíllate a lo sumo delante de la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Vuelvo y te digo, Dios no nos debe nada a nosotros. Dios no nos necesita a nosotros para nada. Dios con nosotros y sin nosotros va a llevar a cabo su plan y su propósito. Nosotros somos los que necesitamos humillarnos, pedir misericordia ante nuestro Padre Celestial. Eso necesitamos, hermanos. Espero que Dios te hable en esta noche y ya dejes tanta payasada que nos han enseñado en la religión, de estar decretando, de estar ordenando y de estar dando órdenes inútiles que no sirven para nada. Si se humillare mi pueblo, ponga su nombre, hermanos. Si se humillare Marta, Gloria, María, Carlos, si se humillaran, entonces Dios sí oirá. Ahora la oración sí será eficaz delante del Padre. Ahora sí podrás mantenerte firme porque no es en tus fuerzas, es en las fuerzas de nuestro Padre Celestial, que es que te vas a mantener realmente firme delante del Padre. Dice, ¿cómo mantener firme nuestra armadura? Con oración, súplica en el Espíritu, humildad y verdad. Mateo 6, versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Y escuche, por eso dice la segunda parte, con oración y súplica en el Espíritu. Hay oraciones que no se hacen en el Espíritu, se hacen en la carne. Cuando una oración se hace en la carne,
cuando se hace simplemente con una expectativa diferente a glorificar a Dios y a esperar en la misericordia y la bondad del Señor. Se hace con orgullo, se hace con soberbia o se hace por aparentar a los demás. Pero realmente no hay una verdadera convicción de nuestro Padre. El versículo 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones. Escuche, vanas, no sirven para nada. Pueden ser muy bonitas, pueden ser hasta salmos, pueden ser muy hermosas oraciones, pero Dios conoce el corazón, con qué intención se está haciendo esa oración. ¿Sabe por qué lo dice la palabra? Porque los fariseos, los escribas, los religiosos de esa época oraban y hacían oraciones largas. Por fuera eran santos, pero por dentro están pensando, espero que sí me estén escuchando y sí me estén mirando y si estén viendo que yo hablo en lenguas y que Dios me usa a mí y que yo soy un instrumento útil en manos de Dios y que tengo comunión íntima y directa con el Padre. Por eso les gusta tanto los títulos de profetas y los títulos de apóstoles y los títulos de todos esos para que digan, wow, qué tremendo. Tiene relación directa con Dios. Y mentiras, hermanos, son vanas repeticiones. Por eso dice que hay que con oración y súplica en el espíritu, no en la carne, porque Dios conoce el corazón. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan. Ellos piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes de que ustedes las pidan. Mucho cuidado con las palabrerías, hermanos. Y eso empiezan con su burra baba y con sus palabrerías y con sus cosas como para que la gente les diga, wow, lo tomó el Espíritu Santo y está hablando en lenguas y mentiras, que eso no lo entiende ni Mandrake, no lo entiende nadie, porque simplemente son cosas salidas de la carne o son espíritus inmundos que están tomando esa persona. Pero no viene nada de Dios, absolutamente nada, de la parte espiritual, de la parte de Dios en la vida de esta persona. Escuche, hermanos, el Espíritu Santo nos hable en esta noche. ¿Cómo mantener firme nuestra armadura? Con oración, súplica en el Espíritu, humildad y verdad. Eso es lo que significa. Lucas 18:9 nos dice la palabra. A unos que confiaban en sí mismo como justos, es que yo soy muy bueno. Hermano, aquella persona que diga que es muy bueno no ha leído Biblia, no tiene al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a una vida, lo primero que hace es convencernos cómo somos de malos, cómo somos de pecadores. Y ya vemos que los pecados no es solamente matar, robar y fornicar. Podemos ver que todos aquellos que tienen celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, todas esas cosas guardadas del corazón, delante de Dios tienen el mismo peso y el mismo valor. Pero eso solamente lo entiende una persona que tenga el Espíritu Santo. Cuando no hay Espíritu Santo, dices que yo soy muy bueno. Yo sí soy santo. Yo soy mejor que este y mejor que aquel. Yo soy mejor que todos. Esa es una persona llena de arrogancia y soberbia. Dice la palabra que aquel que diga que no tiene pecado ya es un pecador porque está siendo mentiroso. Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, escuche. No con Dios, no hablaba con Dios. Se decía a sí mismo, usted es tan bueno, usted es tan santo, es más, usted es un fariseo, usted tiene un título, un cargo alto. Usted es tremendo siervo, usted es tremendo santo, usted no le faltan sino las alas. Lo único que le faltan son las alas. Oraba consigo mismo, diciendo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy un hombre pecador. Qué tremendo eso, hermanos. Ahora entienden que si usted va a orar, tiene que orar en espíritu y tiene que orar en verdad. Tiene que orar realmente sintiendo el dolor por el pecado en su corazón. Tiene que orar con humildad y tiene que orar con verdad para que su oración pueda ser escuchada por el Padre. Ahora entienden cómo nos mantenemos firmes, cómo mantenemos nuestra armadura de Dios bien puesta, con todas las ligaduras de la oración.
Por eso tenemos que orar sin cesar. Por eso tenemos que orar en todo tiempo. Rápidamente, hermanos. ¿Cómo mantener firme la armadura de quien nos enseña la palabra? Dios viene hablándonos de que los ataques no son iguales para todo mundo. Si una persona simplemente escucha la palabra y no hace nada, el enemigo sí lo ataca, claro que sí, lo ataca y le manda sus pruebas, sus tentaciones y sus dardos. Pero sabe a quién ataca muchísimo, muchísimo más, porque él sabe que si la cabeza cae, cae todo el cuerpo. Aquellas personas que predicamos la palabra de Dios, aquellas personas que hablamos el evangelio del reino, aquellas personas que Dios nos habla para que nosotros hablemos al pueblo. Mientras una persona sentada en una silla escuchando puede recibir 1, 2, 5, 10 ataques, una persona que predique la palabra, que realmente empuñe el arado, que realmente trabaje en la obra de Dios, recibe unas 100 o 200 tentaciones, pruebas y dardos día tras día. Por eso nosotros como cristianos y como hermanos en la fe debemos apoyar a estas personas, porque reciben muchísimos más ataques, muchas más pruebas. Es más, a los que predicamos la palabra, Dios nos utiliza como conejillos de indias. Cuando nosotros predicamos algo, inmediatamente nos pasan cosas impresionantes a nosotros, a ver si lo que predicamos va conforme a nuestra fe, si lo que predicamos va conforme a lo que creemos, si realmente esperamos en Dios, si realmente confiamos en Él. Esto no es por exaltar a nadie, hermanos, es una regla natural. Que si usted está aplastado en una silla, hermano, no es mucho problema para el enemigo. El problema para el enemigo es aquel que quiere sacar a la luz todos sus engaños, todas sus mentiras, todas sus falacias. Ese sí es un problema para el enemigo y va a tratar de acallarlo por cualquier medio. Así como hizo con Sansón. Utilizó esta herramienta útil en manos de Satanás, una mujer hermosa, para tratar, lo logró, para lograr acabar el propósito que Dios tenía con Sansón. ¿Cómo nosotros podemos apoyar a estas personas? Dice, apoyo, respaldo y también oración. Mucha oración, hermanos, por las personas que predican. Todos los remanentes en el mundo tienen a alguien que predique la palabra de Dios. Alguien que enseñe, usted debe estar orando mucho por esa persona, porque tiene muchos ataques. Colosenses 4:2 dice la palabra, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, decía el apóstol Pablo, oren. ¿Sabe cuál era la estrategia de Pablo, hermanos? La oración propia, la oración en espíritu, la oración en verdad propia que él hacía y el sostenerse a través de la oración que los hermanos hacían por él. Por eso la pedía una y otra vez. Mire el versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Qué tremendo eso, hermanos. Sostenerse uno en esta verdad es muy difícil. Sostenerse uno predicando el evangelio del reino es muy difícil porque la gente empieza a irse, la gente empieza a hablar, a murmurar, a criticar, a condenar, a juzgar, a decir cantidad de cosas y si usted no hace lo que la gente quiere, entonces yo me voy. Y se van. Se van porque uno los corrige, se van porque uno los exhorta bíblicamente, se van porque uno cumple el papel que tiene que cumplir delante de Dios. Se van porque uno cumple el papel de atalaya. Así que, hermanos, que si por eso se van, bien idos sean. Pero hay que orar mucho, hermanos, por todos los que prediquen el evangelio del reino en el mundo. Por todos aquellos atalayas, hombres y mujeres que estemos dispuestos a perder, a quedarnos solos, a ser despreciados, porque nos desprecian, hermanos, por predicar este evangelio del reino, a ser vituperados, a ser perseguidos, a ser calumniados y muy pronto a ser muertos por causa de la palabra de Dios. Entonces se necesita el apoyo, el respaldo y la oración. Por eso el apóstol Pablo siempre pedía oración, para que la armadura de Dios que tiene los hombres que predican el evangelio siempre se sostenga firme y nunca vayan a flaquear de ninguna manera. Como conclusión, mis amados hermanos, escucha esta conclusión de toda la armadura de Dios, de todo lo que hemos visto en Efesios 6. No te cubras con religión,
ni con sabiduría o fuerza humana. No te cubras con dinero o con tus propios talentos. Cúbrete más bien con toda la armadura de Dios. Hay mucha gente que se escuda, es que yo tengo dones, yo tengo talentos, yo tengo religión, yo tengo cargos, yo tengo títulos, y se cubren bajo eso. Y todo eso es hojarasca, hermano, todo eso no va a pasar la prueba de Dios. Cúbrete más bien con esta enseñanza, vuelve a escucharla. Estos 10 temas acerca de la armadura de Dios, cúbrete con la armadura de Dios. ¿Sabes qué es cubrirte con la armadura de Dios? Es estar revestidos de Cristo. Y sostén esa armadura con la oración. El Salmo 91, para que lo veamos desde otro punto de vista, es estar vestidos, cobijados, guardados y escondidos bajo la armadura de Dios. Salmo 91:1, el que habita el abrigo del Altísimo. Escucha, el abrigo, la armadura de Dios. Yo habito bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahweh, esperanza mío y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo de adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Si yo estoy siempre allí, escondido, bajo el abrigo del Altísimo, hermanos, puedo vivir confiado. Si yo tengo puesta la armadura de Dios, que es estar revestido de Cristo, puedo estar tranquilo, hermanos. Aunque 1000 se levanten contra mí, aunque cualquier cosa pase en este mundo, hermanos, yo estaré confiado, porque yo sé que estoy escondido. Por eso dice el salmista, eres mi castillo, eres mi roca, eres mi torre fuerte, eres mi armadura, eres donde yo me escondo, eres donde yo estoy guardado. Y no hay mejor lugar para estar guardado que allí en el hueco de la mano de nuestro Padre Celestial. Demos gracias a Dios por este tema de la armadura de Dios. Y espero que sirva para que nosotros de ahora en adelante la pongamos en práctica en nuestra vida y podamos resistir la cantidad de embates del enemigo que vienen de ahora en adelante sobre los poquitos que quedamos. Padre, te alabamos, te bendecimos, honramos, glorificamos, damos gracias por tu palabra, damos gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo y por esta enseñanza, Señor. Esperamos que llegue a lo profundo de nuestro corazón y que en el momento que necesitemos recordarla, tu Espíritu Santo nos la recuerde en nuestro corazón y podamos ponerla por obra en nuestra vida. Te alabamos, Padre, te bendecimos, honramos, glorificamos y damos gracias en Cristo Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición y edificación para sus vidas. Suscríbase, comparte y comente. Esperamos nuevamente contar con su sintonía para seguir preparándonos como remanente para el regreso de nuestro Señor y Salvador Cristo, Yeshua.